Hola, buenas. Mi nombre es Camila de Nóbrega y hoy les voy a hablar o les voy a explicar mi glosario de economía política. Bueno, como primer punto, voy a explicar qué son las relaciones económicas internacionales. Las relaciones económicas internacionales son un vasto y complejo campo de estudio de las diferentes esferas de relaciones entre las naciones, basadas en las políticas frente a otros estados de carácter institucional y público, pero también particular o privado. En la actualidad se entiende por relaciones internacionales no solo aquellas relaciones de política, diplomacia o militares, sino también las económicas, comerciales, culturales, geopolíticas, entre otras, y no solamente a cargo o en cabeza del Estado Nacional o de los gobiernos o parlamentos, sino también de los agentes económicos y sociales, comunidades domésticas, de las corporaciones privadas, las compañías multinacionales y las entidades multilaterales o supranacionales. Las relaciones internacionales tienen un núcleo con, de componente jurídico, político y económico, así como diplomáticos, sociales y culturales, e incluso deben complementarse los elementos de carácter religioso, ideológico, axiológico e idiocrático. No obstante, lo anterior persiste en gran medida la confusión entre relaciones económicas internacionales, relaciones internacionales, economía internacional, internacionalización, negocios internacionales y comercio internacional. Ok, como en el segundo punto tenemos el riesgo país. El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido solo a factores específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo país promedio de las inversiones realizadas en cierto país. El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un Estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación crediticia. Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas o incluso naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo específico para las inversiones que se realicen en él. Este riesgo es conocido como riesgo país, el cual es evaluado de acuerdo con el conocimiento de cada inversionista tenga dichas condiciones. Cualquier evaluación de riesgo expresará el nivel de probabilidad de sufrir una pérdida, ante lo cual el riesgo se refiere a un país y quien lo mide es una entidad que busca colocar su dinero allí, ya sea como inversión financiera, préstamos o productiva. Dicha entidad buscará reconocer a través de la probabilidad el nivel de riesgo país. Si la rentabilidad que espera al invertir no supera a la recompensa por asumir el riesgo de no poder recuperar su inversión, entonces la entidad buscará otra alternativa para invertir. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el milagro económico coreano o el milagro del río Han. El milagro económico de Corea del Sur es una de las grandes historias del éxito del último siglo. Cuando la guerra de Corea terminó en 1953, la nación, destruida por el conflicto, era más pobre que la mayoría de las naciones de Latinoamérica. Este periodo de desarrollo económico transformó el país de uno de los menos desarrollados a uno de los más desarrollados. El milagro del río Han se caracterizó por un rápido proceso de industrialización, desarrollo tecnológico y creativo, mejoramiento de la calidad de vida y la urbanización. El crecimiento económico de Corea se debido a varios factores, entre ellos una gran inversión en investigación y desarrollo, un entorno empresarial mejorado, políticas que incentivan a la inversión e innovación. Corea del Sur hoy es uno de los países más altos en tecnología, industria y educación. En 2021, Bloomberg lo nombró la economía más innovadora del mundo. Ok, ahora vamos a hablar de la Pax británica a la Pax americana. La Pax británica y la Pax americana son términos que se refieren a periodos relativos de la paz dominada en el mundo, y la transición de ambos fue marcada por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Pax Británica se refiere al periodo de dominación británica entre 1815 y 1914, también conocido como la época del victorianismo. A pesar de no haber una guerra general, hubo conflictos menores entre Europa y ultramar. El poderío económico y naval de Gran Bretaña impidió que Francia y Rusia se involucraran en un conflicto abierto. Sin embargo, la industrialización de Alemania, Japón y Estados Unidos contribuyó al declive de la primera
supremacía industrial británica. La Primera Guerra Mundial en 1914 marcó el fin de la Pax Británica. Ahora, la Pax Americana se refiere al periodo de la paz relativo en el hemisferio occidental en el mundo y después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En este periodo, Estados Unidos se convirtió en la potencia económica dominante del mundo. El término Pax Americana es usado por tanto por partidarios como críticos de la política en el exterior de los Estados Unidos. Ok, ahora vamos a hablar de la diplomacia coercitiva. La diplomacia coercitiva consiste en la amenaza y en ocasiones el empleo limitado de la fuerza militar, con el propósito de que un actor interrumpa una línea de acción o vuelva a la situación previa a la alteración del statu quo. La diplomacia coercitiva es un concepto relacionado con la disuasión, porque ambas son formas de ejercer el poder y porque normalmente se recurre a la diplomacia coercitiva cuando fracasa la disuasión. Que un Estado cese su apoyo a un grupo terrorista, desmantele un grupo de programa de fabricación de armas de destrucción masiva o devuelva una conquista territorial son ejemplos de líneas de actuación, objeto de la diplomacia coercitiva. El carácter específico de la diplomacia coercitiva radica en su adjetivo. En la diplomacia convencional priman la negociación y los medios pacíficos, la amenaza explícita o el uso de las fuerzas son acciones remotas. Por el contrario, en la diplomacia coercitiva, el factor militar constituye un elemento fundamental del proceso. El grado de coerción varía según los casos. Puede ir desde la amenaza formal, la demostración de fuerza, desplegando efectivos militares en las proximidades de la frontera, hasta el ataque limitado contra determinados objetos estratégicos, pasando por el bloqueo naval y completando todo aquello con la imposición de sanciones económicas y otras medidas de presión no militares. Pero, aunque el umbral de violencia puede llegar a ser puntualmente alto, la diplomacia coercitiva se distingue conceptualmente de la guerra abierta. La diplomacia coercitiva tiene éxito cuando consigue que el actor sobre el que se ejerce se detenga y dé marcha atrás en la acción política que motivó la crisis. Por tanto, el grado del éxito o el fracaso se mide en función de resultados políticos obtenidos y de la magnitud de la fuerza empleada. El proceso tendrá menos diplomacia coercitiva y más conflicto armado abierto cuando mayor sea el nivel de violencia, pero las opciones finales no se reducen a un triunfo o un fiasco absoluto. A lo largo del proceso, los actores pueden modificar sus respectivas demandas, alcanzando acuerdos intermedios que eviten un enfrentamiento y que satisfagan en mayor o menor medida a las partes implicadas. Ok, ahora voy a explicar la integración económica. Fenómeno dinámico que consiste en un acercamiento gradual y progresivo de dos economías, con el objetivo último de una completa unión económica, entendiendo por economía al conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de un conjunto de personas o individuos. Los distintos grados de la integración económica son zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica, perdón. Una zona de libre comercio es un territorio en el que, como consecuencia de un acuerdo entre los países que lo integran, existe libertad de comercio respecto a los productos industriales y agrícolas. Algunas de las barreras comerciales como aranceles y cuotas se eliminan y se reducen trámites burocráticos, con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones extranjeras. Su objetivo es promover el comercio internacional entre los países y con ello contribuir al crecimiento de la actividad económica, la creación de empleo, la mejora de productividad, contabilidad financiera y la mejora de condiciones de vida en los países contratantes. Un ejemplo de libre comercio es la NAFTA, creada por los Estados Unidos, Canadá y México tras la firma de un tratado de países que suprimen sus fronteras a aspectos del comercio, entre ellos adoptan una postura común frente a terceros países. El aumento de mercado supone la aparición de economías de escala por un efecto de polarización. La economía de escala es el aumento de productividad causado por el aumento de recursos invertidos en la producción de bienes y del que se deriva una reducción de coste medio por cada producto. Ok. Ahora tenemos un punto muy interesante que son la batalla arancelaria. Las medidas más comunes en una guerra comercial son las batallas arancelarias. Consisten en aumentar los aranceles a las importaciones o exportaciones para encarecer los productos y reducir su comercio.
También hay barreras no arancelarias como las cuotas monetarias o de cantidad de requisitos que restringen productos y desincentiven a los productores, o incluso prohibir el comercio de estos productos. Son medidas proteccionalistas que impiden el libre comercio, aunque pueden ser temporales. Las guerras comerciales favorecen a las industrias nacionales al aumentar la demanda de sus productos, lo cual puede generar más empleo e inversión en el sector, o desincentivar su innovación. Sin embargo, perjudican a los consumidores, que comprarán más caro y tendrán menos productos que elegir. Una guerra comercial es un conflicto económico entre dos o más países que involucra la imposición mutua de barreras arancelarias, restricciones comerciales y medidas proteccionalistas, con el fin de favorecer la economía interna de cada país y perjudicar la economía de los otros. Aunque el término guerra puede provocar imágenes de enfrentamientos militares o una guerra comercial, las armas son los aranceles, las cuotas y las sanciones económicas. Las guerras comerciales se disparan con aranceles y se bombardean con cuotas de importaciones. Ahora vamos a hablar de la desdolarización. La desdolarización del mundo se refiere al proceso por el cual el dólar estadounidense pierde su papel dominante como moneda de reserva mundial y como medio de pago en el comercio internacional. Este proceso se debe a varios factores, como el crecimiento económico de China y otros países emergentes, la diversificación de las reservas de divisas de los bancos centrales, las políticas fiscales y monetarias de Estados Unidos y el uso de sanciones económicas como arma política. La desdolarización del mundo tiene implicaciones importantes para la economía global y para los agentes económicos. Por un lado, puede reducir la independencia de los países y las empresas del dólar y del sistema financiero estadounidense, lo que daría mayor autonomía y soberanía. Por otro lado, puede aumentar la volatilidad e incertidumbre en los mercados cambiarios y financieros, por lo que podría generar riesgos e inestabilidad. La desdolarización del mundo no es un fenómeno nuevo, sino que se ha intensificado en los últimos años. Sin embargo, tampoco es un fenómeno inminente, sino que se producirá de forma gradual y prolongada. El dólar sigue siendo la moneda más utilizada del mundo, con una participación del 59% en las reservas de divisas, del 88% de las transacciones internacionales y del 62% de préstamos transfronterizos. Además, no hay una alternativa clara al dólar que se pueda sustituir completamente. O sea, no hay una moneda con la que podamos sustituir al dólar por completo. Por eso todavía no se ha hecho una desdolarización completa a nivel global. Ok, paradoja de la abundancia o maldición de los recursos. Para una comunidad, contar con recursos naturales para explotar no siempre es una bendición. En países en desarrollo puede ser incluso lo contrario. Es llamada maldición de los recursos o paradoja de la abundancia y consiste en que las zonas más ricas en minerales y combustibles se desarrollan menos que los lugares donde estos no abundan, como suele conllevar la intervención de algunos funcionarios y políticos locales. Los expertos también hablan de política resource o curse o maldición de política de los recursos. Es la idea de que la explotación de los recursos naturales combinada con las prácticas rentistas y corrupción por parte de quienes están más cerca del poder político puede deteriorar las políticas públicas. Si observamos la situación de algunos países, pareciera haber una relación entre la abundancia de recursos naturales y el subdesarrollo, la corrupción, la debilidad institucional e incluso las guerras. Venezuela, Irak, Nigeria o República Democrática del Congo son solo algunos de los casos que ilustrarían bien esta paradoja. La academia y la sociedad civil se refieren a ella como la maldición de recursos. Distintas disciplinas académicas se han esforzado por explicarla. La ciencia política se ha focalizado en teorías de ciclo de rentas y del estado rentista. Los economistas se han encargado del análisis de la maldición a partir de la teoría de la enfermedad holandesa relativa a los efectos negativos por la economía de un país de un aumento repentino y abrupto de sus ingresos en divisas. Bueno, aquí tenemos algunos ingresos repentinos. El descubrimiento repentino del yacimiento del recurso natural de gran demanda internacional, un filón de mineral valioso o una bolsa de petróleo a gas natural.
Ahí tenemos 2 puntos más, pero los pueden leer ustedes si así lo desean. Y bueno, como último punto, voy a explicar qué son los BRICS y cuál es su impacto en el poder global. El grupo BRICS fue fundado en el 2006 por 5 países, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Cada una de sus iniciales conforma el nombre BRICS, con la intención de aglutinar las economías emergentes. De hecho, este grupo pretende ser, a grandes rasgos, una especie de contrapartida al G7, el grupo de potencias económicas occidentales formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, el grupo BRICS representa el 45% de la población, frente al 10% de la población representada en el G7. A nivel económico, el G7 incorpora el 43% de la economía mundial, mientras que los BRICS menos de un tercio. Sin embargo, se espera que el grupo de economías emergentes aumente su peso en los próximos años. Desde su fundación hasta el 2023, el grupo únicamente ha contado con estos 5 miembros. No obstante, en enero del año pasado se amplió a 9, dando cabida a los 4 países restantes: Irán, Egipto, Emiratos Árabes y Etiopía. Si bien el conjunto se sigue manteniendo el nombre original. Estas incorporaciones podrían no ser las únicas, puesto que en la cumbre presente, una vez concluya la reunión de los 9 países, está previsto que los líderes BRICS se sienten en una mesa junto con los representantes de otros 20 países invitados al evento, al mostrar interés en unirse al grupo. Entre ellos figuran algunos como Turquía, Bolivia, Venezuela o Nicaragua. Incluso ciertos países como Cuba han manifestado públicamente su intención de adherirse al grupo. Ok, y yo como noticia escogí, una noticia de los BRICS, escogí esta, que tiene como título: los BRICS lanzan moneda digital para competir con el dólar. Permite pagar con QR y apunta a Argentina. En un claro desafío al dominio del dólar estadounidense y los sistemas de pagos occidentales, el bloque que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, BRICS, dieron un paso importante hacia la creación de un sistema de pagos sin efectivo que permite transformar las transacciones internacionales entre los países miembros. Durante el foro empresarial de este grupo, al que Argentina se iba a sumar, pero el gobierno de Javier Milei desarmó las negociaciones, se presentó a BRICS Pay, una nueva tarjeta de pago basada en el blockchain, diseñada para facilitar las transacciones comerciales entre los miembros del bloque y reducir la dependencia del sistema SWIFT. Como nota de color del dorso del billete de 100 de BRICS circuló durante la ceremonia, que tenía una bandera albiceleste, al igual que los colores de otros países sudamericanos que no forman parte del bloque, como México y Venezuela. Ok, aquí vamos a hablar un poquito sobre BRICS Pay, más allá de una simple tarjeta. De acuerdo con la intención de quienes promueven la novedad, BRICS Pay es mucho más que una simple tarjeta de débito. El objetivo, señalan los creadores, es construir un sistema financiero global más justo y equitativo, donde los países en desarrollo tengan una mayor voz y puedan realizar las transacciones sin las restricciones impuestas por las potencias occidentales. La tarjeta fue probada durante el foro, funciona a través de una aplicación móvil y permite realizar pagos en establecimientos que aceptan BRICS Pay. Comenta el iProp-Up, el especialista en tecnología Héctor Lucero. El experto explica que la tecnología blockchain subyacente garantiza la seguridad y transparencia de las transacciones y las posibilidades de establecer relaciones directas entre bancos participantes que permiten agilizar pagos internacionales. Aquí tenemos una muestra de cómo son los billetes. El billete de 100. Y bueno, aquí tenemos algunas de las características más destacadas del BRICS Pay. Son: interoperabilidad, permite realizar pagos diferentes en monedas nacionales de los BRICS. Tecnología QR, utiliza códigos QR para abandonar de forma rápida y segura. Para abonar. Inclusión financiera, busca ampliar el acceso a servicios financieros a sectores de la población que tradicionalmente estuvieron excluidos. Integración con otras plataformas, será compatible con plataformas como Visa, Mastercard y WhatsApp Pay. Y bueno, ahí tenemos un poquito del plan de los BRICS con su nueva moneda.
y lo explicamos más a fondo. Si desean saberlo, bueno, lo pueden leer. Bueno, muchas gracias por escuchar esta breve explicación.